Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing de figuras de Dragon Ball. En el día de hoy tenemos nada más y nada menos que esta figura realmente espectacular de Cooler que vamos a añadir a nuestra colección. Vamos a hacer la review, el unboxing de esta enorme figura, espectacular figura que me ha costado bastante el poder conseguir porque pues se ha ido incrementando el precio de esta figura desde su lanzamiento ya hace ya bastante tiempo y cada vez estaba más cara y demás, y me ha costado bastante el poder conseguirla. En la descripción del vídeo voy a dejar diferentes enlaces de diferentes comercios donde podéis conseguirla. Bien, aquí vemos la figura que pues es una figura de Ichibancho. Aquí tenemos Dragon Ball, el logotipo de Dragon Ball Super. La imagen enorme que se sale de plano de Cooler, como estáis viendo, espectacular. Ya lo vais a ver, qué figura más bonita. Que en debo de reconocer que no era una de las figuras que quizá pues me llenaba como villano de Dragon Ball, pero que con el paso del tiempo, de diferentes vídeos que he visto por YouTube y demás, me ha llenado bastante el poder llegar a conseguir esta figura. Bien, seguimos. Aquí nos vemos que nos dice Master Light, la línea extra, el sello de Toei Animation. Y pues aquí Bandai Namco Bandai. Bien, si le giramos nuestra figura, pues podemos ver aquí pues otra imagen de Cooler de lado, de costado, en figura completa. Si giramos por el otro lado, pues más de lo mismo, una figura también de nuestro personaje. Y aquí pues una figura un poquito más detallada y centrada en el tema del rostro. Fijaros qué rostro de esta figura de la línea Master Light Extra. Esta línea que hace una figura realmente impresionante. Vamos a pesar la caja completa como suelo hacer habitualmente. Vamos a coger el peso independientemente, pero quiero pesar esta enorme caja que pesa nada más y nada menos que 1365 gramos. Ahí es nada, amigos. Bien, y ahora sí vamos a comenzar con el unboxing de la figura, unboxing de la misma. Vamos a abrirla. Por aquí pues retiramos el precinto de la parte de arriba. Como digo, es muy grande la caja, a veces se sale de plano. Vamos a romper tres precintos que suele traer por aquí. Es una figura que viene prácticamente en tamaño completo, la cabeza en tres, creo que viene en tres segmentos, lo vamos a ver. Abrimos por aquí. Aquí pues el tema de el código de la figura y línea y demás. Y pues aquí, como veis, un montón de forros de protección. Viene muy bien embalada. Y lo tenéis, fijaros. Para romperla por aquí. Esto es como un sello que nos dice que la figura pues está completamente embalada. Nos da la sensación de que nosotros la estamos abriendo pues por primera vez. Eso está muy bien. Y ahora pues sí, vamos a sacar la figura que viene, como vemos, en esta dos plásticos de protección. Es enorme la figura, fijaros. Vamos a dejar la caja por aquí. Dejamos la caja por aquí al lado, que como digo pues pesa bastante menos que el cuerpo. Fijaros qué espectacular rostro tiene nuestro Cooler, el hermano de Freezer. Aquí tenemos, vamos a montarla. Fijaros, la cabeza, el cuerpo, la montamos. Qué fácil es montar la figura. 3 secciones. Y pues por aquí la cola. Fijaros que tiene postura. Lo montamos fácilmente. Qué pedazo de cola, es impresionante. La figura es realmente impresionante. Aquí tenemos la cola que encaja perfectamente a la perfección. Y aquí pues la peana. La figura, como digo, es espectacular, es enorme. Vamos a ponerla por aquí. No sé dónde se coloca. Queda bien, se queda sin la peana, no es necesario ponerla, pero ahí la tenemos. Y bueno, qué decir del hermano de Freezer, que pues se venga de Goku y de sus amigos por la muerte de su hermano. Fijaros el personaje, el tipo de piel que tiene este villano, que es pues tiene la piel de color morado, diferente a la piel que nos tenemos acostumbrada en Freezer, que es de color blanco.
Y vemos aquí pues el rostro, que es lo más llamativo de la figura, que es realmente espectacular. Fijaros los ojos rojos, el rostro como viene cubierto con esta coraza y demás, la gema de la cabeza. Es espectacular toda la zona de armadura, realmente muy suave al tacto. Es una figura que os recomiendo porque es impresionante lo que pesa. Ahora la vamos a pesar y a medir. Y nada, fijaros todo el nivel de detalle de las texturas de la misma, muy suave todo. Fijaros las venas como resalta el nivel de venas tan enorme que tiene. Fijaros todas las venas alrededor del cuerpo. Fijaros por el brazo, por la parte trasera, por las piernas. Fijaros qué pedazo de venas. Incluso por los pies. Fijaros por aquí abajo igual. Todo lleno de venas. Aquí igual. Impresionante la figura, que tienes que sujetarla con dos manos porque es espectacular. Con estos pinchos que le dan a la figura un aspecto realmente temible. Fijaros igual aquí, todos estos pinchos que salen por la parte de atrás de la coraza, de la armadura. Aquí igual, fijaros la parte trasera. Fijaros el tema de la espalda, el cuello y demás. El nivel de musculatura de esta figura es espectacular. La cola enorme, un pequeño defecto es en la unión de la cola. Ahí han hecho un mal trabajo. Se ve bastante aquí la unión, pero si ponéis la figura y no os fijáis, pues puede pasar desapercibido. Pero sí es verdad que se aprecia aquí el único fallo que llego a ver en esta figura, porque realmente es espectacular. No tiene fallo de pintura, no tiene fallo de colorido, no tiene fallo de esculpido. El esculpido es extraordinario, todos los detalles, fijaros en los hombros, los brazos, toda la musculatura que presenta en el brazo, el bíceps, el tríceps. Le faltan, porque no hay más músculos, sino, madre mía. Y fijaros la postura de los puños cerrados, apretando hacia abajo, en señal de duelo, de fuerza. Como digo, es muy grande la figura, perdonadme si se sale de plano en algún momento. Pero como digo, pues es una figura que va a quedar fantásticamente bien en vuestro setup. Si sois fanáticos de esta serie de Dragon Ball, va a quedar fantástica esta figura. Yo me lo pensé mucho, porque evidentemente no era mi villano favorito. El villano favorito es mi villano favorito de esta serie es Freezer, aunque sabéis pues que Célula también podría estar ahí, pero a mi modo de ver es Freezer y es del que más tengo figuras. Ahora la vamos a comparar con esta, figuras de Freezer. Y pues esta, pues estuve un poco tiempo en decidirme en comprarla, y cuando quise hacerlo pues realmente estaba en un precio desorbitado, en un precio muy elevado. Esta figura con el tiempo pues quizás se cotice al alza, cada vez va a valer más con el paso del tiempo, que es lo que me ha pasado a mí. Estaba en torno a unos 60 euros hace un tiempo cuando yo quise comprarla, y ahora pues me ha costado, no sé si ha llegado a 80 euros lo que he podido pagar por esta figura. Y bien, ¿qué más poder detallar? De aquí fijaros toda la parte de atrás de los músculos, todo realmente bien. Vamos a hacer una comparación de peso, medida y demás, y después colocaremos alguna figura al lado. Como vemos, se mantiene perfectamente, no se vuelca, no es necesario la base para nada, pero ahí la tenemos, la base translúcida. Y como vemos, pesa 967 gramos, que es una auténtica pasada lo que pesa la figura esta. Es espectacular, quizá la figura que más pesa, o de las que más pesa, junto con Broly. Bien, y ahora sí vamos a comparar su medida. Aquí tenemos la figura y vamos a medirla. Y pues mide nada más y nada menos que casi 34 centímetros. Yo diría que unos 33 centímetros y medio. Entre 33 centímetros y medio y 34 centímetros. Un monstruo de figura. Bien, vamos a comparar esta figura con otros villanos similares, con su hermano Freezer. Aquí tenemos a Golden Freezer. Y pues que es, fijaros la medida de Freezer en comparación con esta de Cooler. Es espectacular. Aquí tenemos otra figura de Freezer. Aquí lo tenemos con su piel de color blanco. Como estáis viendo, pues también una diferencia abismal entre una figura y otra. Vamos a colocarla por aquí, que se pueda ver bien. Ahí lo tenemos.
Y si lo comparamos, por ejemplo, con un Goku grandista, para que sea un tamaño más o menos similar, vamos a subir un poco la imagen porque prácticamente se sale de plano, es impresionante. Aquí tenemos el Goku grandista, vemos aquí, y pues siendo un poquito más pequeño que Cooler. Fijaros qué comparación de la figura de Cooler, que como veis es espectacular. Bien amigos, ahora sí vamos a colocar nuestro Cooler en nuestra peana y girarla para que podáis ver más detenidamente todos los detalles de la misma. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.